En línea con la entrevista. Regresamos 8 de la mañana. Está la silla, prepara una silla. 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia el director de Fondos Guanajuato, Juan Antonio Guzmán Acosta. Juan Antonio, ¿cómo estás? Como siempre, un saludarte y platicar contigo. Gracias, Toño. Buenos días y muchas gracias por el espacio. Miguel, buenos días. Juan Antonio, hay en este momento dentro de los proyectos que está manejando Fondos Guanajuato, además de pedirte que posteriormente nos hagas un resumen general de cómo se da, cómo va este tema, hay en este momento dos que están vigentes, el de taxis y ladrilleros. Es correcto. ¿Para quién va dirigido? ¿Cuánto, cómo se podría acceder y accesar a ellos, Juan Antonio? Muy bien. Mira, primero tratando el tema de ¿cómo se llama? De la renovación del parque vehicular de los taxis. Recordarás tú que hace algún tiempo, un par de meses, el gobernador me instruyó para sacar un programa con una tasa preferencial para que se pudiera renovar los taxis concesionados. Es decir, lo que conocemos como taxis verdes, ¿no? Okay. Hay más o menos en el estado unos 650 taxis que se tienen que renovar, que es un número relevante si pones a ver que un vehículo promedio anda entre los 350 a 400 mil pesos, 300 mil pesos los más económicos. Entonces este es un número importante que se tiene que financiar. Haciendo caso a la instrucción del gobernador, sacamos un programa que se publicaron las bases de operación, las reglas de operación hace 2 semanas, en donde básicamente lo que establecemos es un financiamiento de hasta 300 mil pesos para cada concesionario o por cada concesión, en donde tiene una tasa del 12% anual, pero con un reembolso en tasa de 6 puntos porcentuales para quedar en una tasa del 6% finalmente si ¿cómo se llama? Si el acreditado nos paga de manera puntual. Estamos ya recibiendo solicitudes, esta semana traemos ya varias solicitudes ahí recibidas desde la semana pasada y bueno, la intención es que sí quienes estén en ese supuesto de que tienen que renovar su vehículo porque ya no está con las condiciones que exige la dirección de ¿cómo se llama? De transporte, pues lo pueda hacer. En paralelo, en ese mismo programa, sacamos un programa complementario porque hay que reconocer que muchas agencias te venden los vehículos a través de sus sistemas de financiamiento y que te dan el vehículo de manera preferente si lo financias con ellos, en donde a quien vaya y compre un vehículo con financiamiento de la agencia o financiamiento de un banco, le estamos ofertando un reembolso en tasa de 3 puntos porcentuales por el monto del crédito para apoyar que no nada más nosotros financiemos, sino que también financien las agencias y los, ¿cómo se llama? Los otros intermediarios financieros, o más bien los intermediarios financieros. Ese es el programa que traemos ahorita vigente. El tema de la ladrillera seguimos trabajando en él. En el tema de los taxistas hay que, dejar muy en claro que solamente es para aquellos que requieran renovar su auto o su taxi, que es solamente para concesionarios, ¿sí? Que aquella persona que tenga un auto de hace 2, 3 años y funcione, esa persona no tiene en este momento derecho al crédito. Y si una persona que nos escuche y quiere de repente comprar una concesión o algo, o adquirirla o lo que fuere, no lo puede hacer y solamente es para taxis verdes, no es para Uber, no es para Didi, no es para Cabify, o sea, todo esto, ¿no? Es para taxis que tienen concesión y incluso en el reembolso, pues que tengan concesión y que además estén adheridos a la plataforma de gobierno del estado, a la plataforma Sigo. Entonces, es para ellos. Lo que sí no está limitado es que si alguien quiere renovar su vehículo y todavía no está vencido, lo puede hacer siempre y cuando sea un taxi concesionado, ¿no? Okay. O sea, si el espíritu de la regla es los que ya están vencidos, pero si alguien quiere renovar su vehículo no tiene una limitante. Ahora hablabas de que los datos que tienes a nivel estado de los N número de taxis que haya, apenas 300 son los que requerirían de manera urgente. No, 650 más o menos. Y nosotros con este programa estamos pensando financiar 350 de manera directa y los otros 300 a través de los otros organismos financieros vía el reembolso en tasa, ¿no? Ahora, lo importante, y lo decías también, es tiene que estar ya dado de alta en la plataforma de Sigo GTO. Para el programa de renovación de taxis no, para el programa de reembolso en tasa sí es requisito, sí va engrapado el que esté dado de alta en la plataforma, ¿no? Ok, para renovación de taxi ahí no, porque ahí no. ¿Te acuerdas que la primera vez que platicamos, algunos taxistas nos decían que consideraban que está un poco complicado, sobre todo por el tema de seguros, el poder afiliarse directamente a Sigo GTO? Ajá, es correcto. Por el tema de, sobre todo, los seguros regularmente traen la restricción de que cuando te aseguran un vehículo no puede dedicarse al transporte de ¿cómo se llama? Privado de personas. Pero bueno, eso al final de cuentas hay que trabajar en ello y romperlo,
porque lo que sí es cierto es que debe de tener un tratamiento preferencial quien esté en la plataforma de gobierno del Estado, y así lo estamos haciendo vía las reglas de operación, ¿no? Perfecto. Si alguien aquí en León, concretamente en los municipios cercanos, está interesado, ¿qué tendría que hacer? Acudir a las oficinas de Fondos Guanajuato. Estamos ahí en ¿cómo se llama? En Torrelanda, esquina con Arroyo de las Liebres, ahí está la oficina. Acudir, llevar, la verdad es que es una solicitud simplificada, no pedimos, obviamente, que nos demuestren ingresos, no pedimos que nos demuestren la fuente de pago, porque al final la concesión garantiza por sí ¿cómo se llama? La fuente de pago. Entonces es un trámite simplificado, y que acudan a hacer su trámite, ¿no? ¿Por en cuánto tiempo hay que liquidar el crédito? Mira, estamos pensando en que se pueda liquidar hasta en 4 años, sin embargo hay quienes están optando por liquidarlo en menor tiempo, y eso es factible, ¿no? Ok, ¿y del tema de los ladrilleros? Ese están trabajando todavía las bases, Toño, todavía no tenemos algo concreto, y yo creo que para la segunda semana de julio debemos de tenerlo ya concreto, de cómo va a ser el financiamiento para el sector ladrillero, que pues es un sector prioritario, no nada más desde el punto de vista ecológico, sino también desde el punto de vista de darle una mejor calidad de vida a todas las personas que participan en ese segmento. Ahora, desde que lo anunciaste, desde que comenzó a proyectarse, ¿has visualizado como Fondos Guanajuato que existe mercado para este tipo de empréstitos? O sea, ¿se han acercado a ti? La situación que viven, bueno, porque hay ladrilleros de todo tipo también, ¿no? Algunos que pues, están al día, y otros que sí tienen de alguna manera alguna probabilidad de... ¿Hay mercado? O sea, sí hay la probabilidad de que algunos industriales de ladrillo puedan acudir a Fondos Guanajuato. Mira, te voy a decir mi punto de vista. Yo creo, y a lo mejor un poquito personal, como están las cosas actualmente, yo pensaría que no hay un mercado, porque necesitan meterle más mano profundamente, y en eso está trabajando la Secretaría de Desarrollo Económico, al modelo económico de las ladrilleras. Es decir, un solo ladrillero con su familia, que es una economía de subsistencia, es muy difícil que pueda obtener un crédito o que pueda pagar un crédito para armar una microempresa. Lo que se tienen que hacer son cooperativas de producción, en donde 2 o 3 familias de ladrilleros puedan armar un horno con ciertas capacidades, y que entonces sí se convierta en una microempresa. Eso implica que se les dé asesoría, se les dé acompañamiento, que se generen las cooperativas de producción, que se genere pues un nuevo modelo de negocios. Y entonces sí son sujetos de crédito, y son sujetos de que podamos hacer mucho con ellos, incluso desde el tema ecológico y desde el tema económico. Pero como están ahorita en una economía de subsistencia, es muy complicado. La Secretaría de Desarrollo Económico está trabajando en darles nuevos modelos de negocio, en meterse a la forma como operan el negocio y poder empoderarlos, y ahí sí tiene sentido nuestro financiamiento, porque es un instrumento de la herramienta completa, ¿no? ¿Qué otros programas tiene vigentes en este momento Fondos Guanajuato, Juan Antonio? Mira, traemos prácticamente los que traíamos en últimas fechas, pero hay un cambio en el entorno que es muy relevante leerlo. Mira, si ustedes se fijan, el tipo de cambio el día de ayer incluso estuvo ya muy pegado al 17 pesos por dólar. Y esto trae muchas aristas que tienen efecto sobre Fondos Guanajuato. Una de ellas es que, bueno, si tú te pones a analizar por qué el tipo de cambio ha ido a la baja, uno de los factores importantes es que nuestra tasa de interés está muy por arriba de la tasa de interés norteamericana. Eso hace que los inversionistas extranjeros traigan su dinero a México, y que, ¿cómo se llama? Y que abaraten el dólar, perdón. Pero eso tiene un efecto de que hay muchos empresarios el día de hoy pagando tasas de interés altas, porque la banca está cobrando tasas altas, claro, dada esa diferencia de tasas, y que se están buscando recargar en Fondos Guanajuato. Por lo tanto, en últimas fechas hemos atendido a sector exportador, hemos atendido a agronegocios, estamos trabajando en un programa para agronegocios con un recurso adicional que nos autorizaron de jefatura de gabinete. Estamos trabajando también en poder apoyar a los del transporte urbano y suburbano de Irapuato, de Celaya, de Pénjamo, porque todos ellos están buscando esquemas en donde no les cueste tanto financieramente por esa alza de tasas. Ajá. Por otro lado, ese tipo de cambio excesivamente barato que probablemente todavía siga abaratándose más de aquí hacia el cierre del año, está trayendo efecto en los exportadores. Sí, claro. Muchos exportadores que tenían una economía muy interesante hasta antes de esta caída del tipo de cambio, pues el día de hoy están batallando por flujos, porque están vendiendo en pesos mucho más barato de lo que vendían hace 4 o 5 meses, ¿no? Entonces traen problemas de liquidez, traen problemas de que nos están pidiendo financiamiento, y vía nuestros créditos tradicionales, el menor y el mayor, a algunos los estamos apoyando, pero hay algunos que no tienen viabilidad que los apoyemos, porque su modelo de negocio tiene que cambiar, porque ya están teniendo pérdidas, y cuando tú le metes préstamo a una empresa que pierde dinero, pues lo único que le estás haciendo es agravando el problema, ¿no?
Entonces, a partir de eso, si bien seguimos trayendo los mismos programas que traíamos, crédito mayor, crédito menor, el tema de paneles solares, el tema del crédito para tortilleros, pues sí tenemos que hacer un rediseño de cómo estamos viendo el sistema de financiamiento. Con tasas a la baja. Con tasas a la baja para apoyar a las empresas que tienen potencial. Y ¿cuál es el piso que tiene Fondos Guanajuato y a cuál piensa llegar? No tenemos un piso como tal, Toño. Nuestra tasa más baja es el 4.8% anual, que es en el microcrédito, en el pequeñito que va a mercados y va a la señora que pone las quesadillas y las tortas y ese. Pero nosotros, o a lo mejor desde la dirección hemos dado un poco la indicación de que nos apeguemos a una tasa de referencia entre el 8 y el 10% después de reembolsos. Okay. Es decir, te puede ser que te dé un 15, pero te doy 5 de reembolsos si me pagas puntual, y acabar en tasas de más o menos 10%, 8%, que creemos que son las que hacen competitivo al Estado dada la situación. TIE anda que 10, 11 más o menos, ¿no? La TIE anda pegadito al 11, pero el banco aparte a la empresa mediana y pequeña, sí, claro, le cobra 5 o 6 puntos de spread. 16 ahí 16, 17 y con comisiones por apertura y comisiones te llegas a un CAT del 20, 21%. Para convertir este crédito bancario en un crédito de Fondos Guanajuato, ¿qué se requiere? Necesitaría irse por la opción de un crédito menor o un crédito mayor. ¿Cualquier empresa de Guanajuato? Cualquier empresa de Guanajuato. Muy importante, Toño, que son empresas que estén domiciliadas en el estado de Guanajuato, porque ya hemos tenido acercamientos de empresas que son de otros estados, últimamente más, y que nos dicen, es que yo realizo operaciones con Guanajuato, tengo clientes en Guanajuato, pues sí, pero no es una empresa guanajuatense como tal, ¿no? Y ahí estamos impedidos de poder apoyarlo, ¿no? Perfecto, vamos a una pausa y seguimos con esta charla con el director de Fondos Guanajuato, Juan Antonio Guzmán Acosta. Síguenos en Twitter, @_en línea. 8 de la mañana con 19 minutos. Miguel, ¿tienes alguna pregunta para el director de Fondos Guanajuato, Juan Antonio Guzmán? ¿Cómo está en general el Toño? Buen día. Buen día, Miguel. A partir de la pandemia se dieron muchos créditos. ¿Cómo está en este momento? ¿Han cumplido en general la recuperación de los créditos? ¿Está bien? ¿Que no hay morosidad? Incluso cartera vencida. Se destinaron incluso por ahí 800 millones para del Fidesec. Al Fidesec. O sea, ¿cómo está el balance de todo lo que tiene que ver con pandemia nada más? Estos créditos que se publicitaron mucho en su momento, por el momento de emergencia que se vivía. ¿Cómo no, Miguel? Mira, bueno, recordar un poquito las cifras, al final se colocaron 1.900 millones de pesos, prácticamente en números gruesos. Eran un poquito más, 1.968, pero se quedaron en fondos algunos cheques de empresas que ya no recogieron su último cheque, porque si te acuerdas había algunos créditos que eran como administraciones, entonces hubo algunos que no los necesitaron y se cancelaron los cheques, se regresó el dinero a finanzas. Entonces, números gruesos, 1.900 millones. De esos 1.900 millones de pesos, el día de hoy llevamos cobrados 1.400 millones, un poquito arriba de 1.400 millones de pesos, que con el mecanismo que tenemos con la Secretaría de Finanzas se los hemos estado regresando y ellos nos regresan al 50% más un piquito. Te diría que al final la relación va a quedar como en un 60% en fondos y un 40% allá, por los 200 millones estos adicionales que vamos a meterle al sector primario y al sector de los agronegocios, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, más o menos 1.400 millones de pesos es lo que llevamos recuperado, un piquito más lo de junio adicional, que le van a dar ahorita ya sobre 50 millones adicionales. Traemos una cartera vencida de prácticamente 200 millones de pesos. Nuestro proceso de cobro es cobranza administrativa, cobranza extrajudicial y cobranza judicial. Todo eso está dentro de Fondos Guanajuato. Esos 200 millones de pesos hay algunos que ya están, una parte importante ya están en cobranza extrajudicial y hay una parte que ya está en cobranza judicial. Incluso ya estamos empezando. ¿Cuál es la diferencia entre extrajudicial y judicial? Extrajudicial es cuando van y te buscan y te hacen excitativas a que pagues y te hacen un proceso previo por parte de Fondos. ¿No? Sí, es correcto. O propio Fondos Guanajuato. Así es. Y ya la judicial es vía al juez, es una querella, ¿no? Ahora, ¿esto está dentro de los parámetros normales? ¿Es preocupante? Está por abajo de los parámetros normales de Fondos Guanajuato. Fondos Guanajuato históricamente ha traído una cartera vencida por el sector al que atiende, arribita de un 15%. En los créditos de la pandemia andamos pegaditos al 8,5%, 9%, o sea, está por abajo de los parámetros de fondos, pero de todos modos es un poco alta con respecto a la banca comercial, por una razón, porque la banca comercial regularmente te presta cuando no lo necesitas, ¿no? Y acá pues sí hay un financiamiento, digamos, general para todos, ¿no?
Eso te lleva a que sí tengamos un componente de riesgo un poco mayor, pero es un riesgo manejable y lo que es cierto es que vamos a llegar, en todos los casos tenemos que llegar por instrucción del fiduciario, que es quien tiene la responsabilidad de la administración de los recursos, hasta el último instancia, que es la demanda, y ver, en algunos casos habrá incobrabilidad porque a lo mejor la empresa se quedó sin bienes, desapareció en la pandemia, qué sé yo, ¿no? Pero en los que donde haya bienes, pues tenemos que llegar hasta recuperar los bienes en favor del Estado, pues porque los recursos son de todos los guanajuatenses, ¿no? El ejercicio, como en el balance, tú siendo experto en esto, es, valió la pena, es un tema que se dio en emergencia. ¿Qué rumbo debe tener Fondos Guanajuato ahora que, bueno, hasta casi le andaban prestando al Pachupa, pero eso no ocurrió, pero ¿qué rumbo debe tener Fondos Guanajuato? O sea, en este ejercicio que viste, que si los taxis, que si la pandemia, que si aquí, empresas grandes, pero empresas chicas, ¿está bien el modelo o hay que revisar algo? Mira, yo creo que lo que hay que revisar, y es un gran pendiente, es cuáles son los giros estratégicos para el Estado, porque como, digámoslo así, entre comillas, banca estatal de desarrollo del gobierno del Estado, lo que debes de apuntalar son aquellos giros estratégicos donde otros intermediarios financieros no participan o donde los intermediarios financieros no participan. Te pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Desaparece Financiera Nacional de Desarrollo, que era, antes de ello se llamaba Financiera Rural y antes de ello se llamaba Banco Rural. Esa es la trazabilidad de Financiera Nacional de Desarrollo. Deja descobijados a un número muy importante de productores agrícolas, y no nada más del campo, sino también de los agronegocios, los que ya transforman, ¿no? ¿Es un sector estratégico para Guanajuato? Pues el campo es un sector muy estratégico para Guanajuato. Yo te diría que no sé si antes o después de la automotriz, pero son los dos sectores que más aportan a nuestra economía. Lo tenemos que atender como Fondos Guanajuato, pues lo tenemos que atender porque es estratégico para el Estado y se quedó sin quien lo atendiera a nivel federal, ¿no? Entonces, la vocación de una institución como Fondos Guanajuato es justamente apuntalar en esos sectores donde tienes que entrar como jugador emergente porque no hay otro jugador que le entre, ¿no? Te pongo otro ejemplo, mira, las pequeñas y medianas empresas locales, en muchos casos apenas ahora se están empezando a subir a estas empresas tractoras internacionales como proveedores directamente o como exportadores directos, y eso es, o sea, realmente genera mucha riqueza para el Estado de Guanajuato porque empresarios locales se suben a esas economías internacionales. ¿Quién apoya a esos empresarios locales? Pues el día de hoy nadie. O sea, no, si tú vas con el banco y le dices, oye, yo quiero financiamiento porque le estoy vendiendo a esta planta de esta transnacional y me paga 6 meses o 4 meses, te dicen, no te puedo financiar porque pues tú sigues siendo una empresita chiquita local, ¿verdad? Entonces ahí es donde Fondos Guanajuato tiene que apuntalar, siempre con un objetivo, que el desarrollo económico del Estado se dé también en las empresas locales y no solamente en las grandes empresas transnacionales, ¿no? Ahora, la normativa con la que vive hoy Fondos Guanajuato y que ya en alguna ocasión la habíamos platicado sobre la probabilidad de hacer algunas modificaciones para darle más herramientas a Fondos Guanajuato, ¿se mantiene? ¿O cuál es el límite que tiene hoy Fondos Guanajuato con la normativa que lo rige? Mira, el límite es que nuestra figura jurídica, que son fideicomisos, solamente nos permite dar crédito simple, no podemos hacer otra cosa, no podemos dar créditos, líneas revolventes, no podemos dar arrendamientos, no podemos hacer factoraje, entonces no podemos hacer prácticamente nada de los digamos, instrumentos modernos en materia financiera, y sí necesitamos un cambio y estamos trabajando en él, ya lo tenemos autorizado, estamos en pasos pues a poderlo hacer. Ese cambio nos traerá un Fondos Guanajuato más potente, ya no nada más desde el tema de los recursos, sino también desde el tema de las figuras de financiamiento que le puedes ofertar a las empresas. Pongo un ejemplo muy sencillo, un exportador, por ejemplo, se me ocurre ahorita un exportador de sombrero, que regularmente exporta el sombrero y se lo pagan a la vuelta de 60 días. Para él no le hace sentido el ir a pedirle un crédito a Fondos Guanajuato donde te voy a dar 24 mensualidades de la misma cantidad, porque es lo que dice, yo necesito que me financies 90 días, claro, en lo que me llega el dinero, te pago y luego 3 meses no te debo y dentro de 3 meses te vuelvo a pedir para financiar otra vez y otra vez al mes te pago y es una línea revolvente. Bueno, eso tenemos que hacerlo. Yo creo que en el tiempo, por lo menos que nos queda pues de la administración, de manera personal, mi objetivo sería dejar ese vehículo moderno para el Estado de Guanajuato, porque ese es el que nos va a dar potencia para los siguientes años, ¿no? ¿Es una banca de segundo piso o llegaría a eso? Mira, se le llama banca de segundo piso, que eso ya lo hacemos el día de hoy,
que es actuar a través de las instituciones financieras en ciertos proyectos. Nosotros ya el día de hoy hay productos que traemos a través de la banca comercial, donde el acreditado va con la banca comercial y Fondos Guanajuato lo que pone detrás de ellos son garantías o recursos. Eso ya lo hacemos el día de hoy. Y lo hacemos mucho de la mano de NAFIN, que trabajamos mucho pues en conjunto en banca de segundo piso. Yo creo que el gran valor no está en la banca de segundo piso como tal, porque eso ya lo hacemos, sino está en encontrar la figura, que ya la tenemos identificada, que nos permita dar los financiamientos adecuados para la nueva realidad del Estado de Guanajuato. Son otros productos financieros, los que hablabas, factoraje, línea revolvente y todo este tipo de situaciones. Porque Guanajuato de hoy no es... Pero hay el recurso suficiente para, si se da este cambio, tener el dinero suficiente para apoyar a quien te solicite este tipo de productos. Bueno, ese es un tema muy interesante. El día de hoy sí lo tenemos, pero yo creo que dentro de las políticas que debería de tener los próximos gobiernos del Estado de Guanajuato, sí está en que una parte importante, no importante, una parte de recursos públicos, a lo mejor, no sé, 300 millones, 200 millones, 400 al año, fondearan a Fondos Guanajuato de manera permanente para ir creciendo esa bolsa, porque lo que está pasando, y lo vemos muy claro, es que las instituciones nacionales que daban fomento pues al desarrollo económico han desaparecido. Desapareció FIFOMI, está cerrando Financiera Nacional de Desarrollo. Entonces, si no hacemos bancas locales, pues al final pagaremos las consecuencias en el desarrollo económico, ¿no? ¿Es rentable este tipo de modelo? ¿O tendría que esos 400 millones... como una especie de fondo perdido, lo que se recupere es bienvenido, no? O si te permite el modelo asegurarte sea a través de la cobranza normal, cobranza judiciales, o sea que se recupere y se mantenga el valor de ese dinero. Te hablo de números actuales, nosotros el día de hoy somos autosuficientes, generamos remanentes. Una de las cosas que hay que revisar, y por eso el cambio de figura, es que la ley nos obliga el día de hoy, como al final somos una institución de gobierno, a tener un presupuesto empatado el ingreso con el egreso, pero el egreso nunca nos lo gastamos, o sea, pronosticamos 10 pesos y nos acabamos gastando 6 o 5, porque la ley nos obliga a emparejar ingresos con egresos, pero somos superavitarios en todos los años. Entonces Fondos Guanajuato es autosustentable, no requiere recursos externos, requerimos recursos para la actividad que realizamos, no para pagar sueldos, ¿no? Entonces esa actividad tiene que ser autosustentable hoy, mañana y siempre tiene que ser autosustentable. Perfecto, pues muchas gracias Juan Antonio Guzmán. Ya que tengas, creo que el lunes se presenta Sigo GTO en León, habrá quizá pues alguna probabilidad de que se incrementen las solicitudes de crédito para este programa de taxistas. Cuando tengas lo de los ladrilleros ya un poco más cocido, como el ladrillo, platicamos aquí sobre este asunto, si te parece, ¿no? Sí, gracias, muchas gracias, al contrario, muchas gracias. Gracias, 8:30, pausa, regresamos. Gracias. Síguenos en Twitter, @_en línea.